Recording is on. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Hola, Alfredo. Bien, bien. Hola, profe. Bueno, ¿qué tal? Bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar hoy. Hoy tenemos dos temas para hablar. El primero, que es con el que vamos a arrancar, es el PowerPoint que tuvieron colgado, que habla sobre la historia clínica y el tema registros. Y el segundo, vamos a hablar un poco del caso. Les pido un favor, silencien todos los micrófonos y cuando quieran hacer una consulta tienen una manito, apriétenla y eso a mí me avisa si alguien quiere hablar. Montes, no me acuerdo tu nombre, me figura tu apellido. Eso, para que me silencies el micrófono. Melanie, ¿me escuchás? Silenciame tu micrófono, por favor. Así ya empezamos. Bueno. Bien. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces decía, vamos a arrancar primero, así de paso le damos un poquito de tiempo a los que están sumándose. Vamos a ir hablando primero de el PowerPoint que tenían colgado. Ya lo comparto pantalla si lo vemos. Magdalena, tenés abierto el micrófono. Sí, ahí mutealo, así ya arrancamos. Ahí está, perfecto. Bien. Bueno, díganme ahora si pueden ver. ¿Alguno que me haga un gesto? Ya está. Perfecto. Listo, entonces. Vamos a arrancar con este tema. Bien. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar con el PowerPoint que tenían colgado ustedes. Un instante. Tienes que compartir la pantalla. Cliqueale arriba. Ahí, no en la pantalla. Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces. Perfecto. Bueno, tenían colgado el tema de un PowerPoint que hablaba de la historia clínica y los registros profesionales, así que vamos a arrancar con el tema de la historia clínica. El tema de la historia clínica es para todos los profesionales, obviamente, es un documento, es el documento por excelencia del equipo de salud, donde queda registrada toda la información que uno lleva adelante sobre la atención, el cuidado y novedades que presentar un paciente. Como definición, la historia clínica, esta es una fuente que es el Diccionario Médico-Legal, que la define como una documentación o registro que objetiva la actuación de los profesionales que intervienen en la atención del paciente, comúnmente internado en un establecimiento. Esto también aplica para toda la atención que se lleva adelante de una persona, sea paciente en un hospital, sea en el consultorio privado del médico, de la obstétrica, del enfermero, en un gabinete, en cualquier lado donde haya una atención, ese registro conforma la historia clínica. ¿Qué finalidad tiene o qué finalidad persigue la historia clínica? Bien, dejar registro de la atención médica de ese paciente, lo que se encontró, lo que se pensó y todo lo que se ha hecho en relación a esa atención. Esa es una definición básica de un diccionario. Ahora, ¿qué dice el marco legal en relación a la historia clínica? Y acá tenemos que hacer referencia
a la ley 26.529 del año 2009, que habla de los derechos del paciente, la historia clínica y el consentimiento informado. Y aquí la define un poquito más precisa, hace referencia a que es el documento obligatorio. Acá aparece la palabra obligatorio. O sea que no es que se hace, a algunos sí, a otros no, a veces sí, a veces no. Siempre que haya una atención tiene que haber un documento, que es la historia clínica. Tiene que ser cronológico, o sea, tiene que estar actualizado con las fechas, tiene que estar fechado siempre. Debe estar foliado, o sea, tiene que tener tiene que ser consecutivo, tiene que tener número de páginas para que no haya ninguna modificación, alteración o extravío o faltante. Y tiene que estar completo, en el que consta todo lo que se realiza a una persona o un paciente por los profesionales y los auxiliares de la salud. O sea, todo el equipo de salud deben dejar constancia escrita, cronológica y obligatoria en esta historia clínica. Vuelvo a repetir, esta es la definición que le da de manera más estricta y específica la ley de los derechos del paciente. ¿Qué dice la Constitución en relación a la historia clínica? Bien, hace referencia en su artículo 42 a que todos los consumidores y usuarios de los bienes y servicios tienen el derecho, en relación al consumo, a una protección de la salud, a la seguridad y a una información adecuada y veraz. Esto hace referencia, sobre todo, la última parte, la información adecuada y veraz, que cuando haya que hacer destacar algo, hacer referencia a la historia clínica por intermedio de un cuestionamiento legal, van a ver que se menciona este artículo 42 de la Constitución, de la información que tiene que ser adecuada y que tiene que ser veraz. Bien, ¿qué más dice la legislación en relación a la historia clínica? La ley de medicina hace referencia también a la historia clínica en un par de artículos, como por ejemplo el número 40, y habla del director como responsable institucional. Y hace referencia a la historia clínica. Menciona que el director debe adoptar los recursos necesarios para que se confeccionen historias clínicas de los pacientes. Acá hay una obligatoriedad para que el director sea el que pone los medios necesarios para que haya y se confeccione la historia clínica. Y en otro inciso, el M, hace referencia también a adoptar las medidas necesarias para una adecuada conservación y archivo de las historias clínicas. O sea, que sea seguro el cuidado de esa historia clínica, que no se vulnere, no se modifique, porque también hay una responsabilidad institucional en el nombre del señor director de la institución. Ya hubo antecedentes hace unos años acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde había una clínica muy prestigiosa de un médico muy conocido que tenía resguardadas las historias clínicas de sus pacientes en el subsuelo. La clínica estaba situada en un lugar donde en ese tiempo, cada vez que llovía, se inundaban muchos lugares de esta ciudad de Buenos Aires, y este lugar, la clínica, tenía estos problemas. Entonces, hubo una oportunidad que se mojaron todos los registros y la historia clínica. Bueno, obviamente, esto habla de que el director de ese sanatorio o clínica no tomó los medios necesarios para una adecuada conservación de la historia clínica, ¿sí? No puede estar ni al aire libre, ni guardadas bajo un lugar donde se pueden humedecer, donde se pueden extraviar, donde se vulneren, donde se pierdan. Bueno, esto porque es un documento legal. Entonces, hay una ley, que es la de medicina, a las autoridades pertinentes, los obliga a tener una conservación adecuada sobre la historia clínica. La integridad de la historia clínica. Esto hace referencia a qué protocolos son los que componen la historia clínica. Esto es importante tener en cuenta porque históricamente hay algunos elementos que utilizan algunos profesionales y ahí se genera la duda, si es legal o no. Por ejemplo, muchos de los profesionales, por ejemplo, de enfermería utilizan el report actualmente, que es un libro de actas, y en muchos casos se tiene esa duda, si es legal o no hacerlo al report. Por ahí algún servicio como un consultorio también lleva anotado en un cuaderno las características de las muestras, dónde van las muestras, si eso es legal o no.
Bueno, hay que leer qué dice la integridad de la historia clínica, qué es lo que compone o qué protocolos componen la historia clínica. Y ahí nos vamos a enterar. No se escucha nada, se le ha apagado el audio a usted, el micrófono. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? A ver, Magdalena, haceme seña con el dedo, ¿se escucha bien? Perfecto. A ver la otra, el otro grupo de Diplo 2, ¿me está escuchando bien? A ver, aguárdenme un ratito que el otro grupo no está escuchando. Poneme para escribir. Bien, ponémela a ella. ¿Se escucha bien, Mariela? La diplomatura 2 se está escuchando bien porque algunos colegas del grupo me Sí, dicen que no escuchan. se escucha bien, licenciado. Bien, bien. La Diplo 1 escucha bien. La Diplo 2, no. También Esta se es la escucha, ¿eh? Perfecto. Bueno, entonces María Elena, fíjate de... Ah, bien, ahí dice que se escucha. Bien, seguimos. Cualquier cosita, quien no escuche me interrumpe. Igual recuerden que queda grabado. Volvamos entonces y continuemos, digamos. Hablamos de la integridad. ¿Qué protocolos integran la historia clínica? Bueno, acá hay una serie de protocolos que se realizan en las instituciones y son los que legalmente integran la historia clínica. Los datos del paciente, la hoja de anamnesis, los protocolos quirúrgicos, una serie de protocolos. Y acá van a ver, en el caso de los enfermeros, que habla de la planilla de enfermería. Cuando hace referencia a la planilla de enfermería son las hojas de enfermería. Y acá, entonces, por ahí se responde un poco la pregunta que hacen muchos enfermeros, si el report es legal hacerlo. ¿Qué hago? ¿La hoja de enfermería o el report? El report no va dentro de la historia clínica. Entonces, lo que la ley dice es que tiene que haber hojas de enfermería. Si después se quiere poner un libro de actas, sea report o el nombre que quieran ponerle, para llevar adelante algún otro dato interno del sector, cuántos enfermeros hubo, cuántos pacientes, está todo bien. Pero sepan que para que sea legal, tiene que estar dentro de la historia clínica y obviamente consignado los datos del paciente y con todo lo que enfermería realiza con respecto a medicación, a cuidado, a procedimientos. Entonces, eso va en la hoja de enfermería. ¿Quieren tener un libro paralelo? Pueden tenerlo. Pero sepan que en la historia clínica lo que corresponde es la hoja de enfermería. Bien, con respecto a la confección, ¿qué dice también el Código Penal? Y acá hace referencia a que la historia clínica que está completa no quiere decir que sea la correcta, ¿sí? También pensemos que lo que la ley dice es que no solo tiene que estar completa, sino tiene que tener documentación verídica, real, no puede ser falsificado ningún dato. Y el Código Penal habla de falsificación de documentos. En los artículos 292 al 298 habla de falsedad de documentación, adulteración o destrucción. Una hoja de enfermería, una hoja de indicación médica, una hoja de evolución o cualquier protocolo de la historia clínica que esté modificado, alterado, tachado, borroneado, que esté faltando, bueno, eso es alteración de documentación pública y está penado en el Código Penal en los artículos que se han mencionado. Ahora, cuando veamos otra ley, vamos a hacer referencia a lo que es el registro, cómo debe ser eso, y ahí de nuevo vuelve a hablar de adulterar la documentación pública. ¿Quién es el titular de la historia clínica? Este es otro tema que hemos tenido muchos problemas la mayoría de los profesionales de la salud. Ahora, por suerte, ya se fue entendiendo esta situación porque se tiene más en cuenta esta ley. Pero bueno, era una pelea continua de prohibirle al paciente que pueda ver su historia clínica, sus hojas de indicaciones, que en muchos lugares hoy no se les permite porque no consideran que corresponda. En realidad, si nos tenemos que guiar lo que dice la letra de la ley, hace referencia a que el titular de la historia clínica es el paciente y dice textualmente un artículo de la ley del derecho del paciente, que a simple requerimiento de esa historia clínica se le debe suministrar una copia de la misma, autenticada por la autoridad asistencial, que fuera el director del hospital, el servicio de legales, cualquiera que sea autoridad
sanitaria y la entrega se le debe realizar dentro de las 48 horas de solicitadas. Y no hay que darle el resumen de historia clínica, la epícrisis, hay que darle la copia de la historia clínica, porque así lo marca la ley. Cuando uno le dice a la persona que, bueno, venga la semana que viene, que tenemos que ver, y así lo empezamos a estirar al plazo para entregar la historia clínica, sepan que si ese paciente presenta una carta documento intimando a la institución a entregársela, va a ganar seguramente la demanda porque la ley dice que es un derecho del paciente tener la historia clínica dentro de las 48 horas de solicitada. Con respecto a la unicidad de la historia clínica, en muchos lugares, y hace mucho tiempo antes de esta ley, había lugares que la historia clínica, cada institución tenía un número de historia clínica distinta. Entonces una persona iba a 3, 4 hospitales y tenía 4 historias clínicas. En el mismo hospital iba de servicio en servicio por distintas razones y cada servicio tenía un número interno distinto al otro. Entonces esto generaba confusión, olvido, pérdida de documentación, pérdida de información. Entonces esta ley lo que vino a hacer es la unicidad de la historia clínica. Entonces tomó como unicidad y documento único el documento nacional de identidad de nosotros, de las personas, que se supone que tenemos un solo número de documento y no está repetido en ninguna de las personas de este país. Entonces la historia clínica se traduce en el número de historia clínica. De esa manera se unifica en la institución con el solo único número de documento todas las historias que puedan andar dando vueltas. Si el paciente en un día de consulta tiene varios consultorios que visitar, por ejemplo, tiene que ir al dermatólogo, después tiene turno con el traumatólogo, bueno, la historia clínica va de consultorio en consultorio, pero no se subdivide, es una sola historia clínica, donde ahí va a quedar toda la información que se tenga que asentar del paciente. Y con respecto a la inviolabilidad, y esto habla del cuidado de la historia clínica, lo que dice también esta ley es algo que también estaba discutido y no quedaba claro anteriormente a esta ley del 2009. Decía que, por ejemplo, la historia clínica se guardaba 5 años, en algunos lados decían 15 años, en otros lados había un decreto que decía 10. Bueno, esto generaba también confusión. Si uno se tiene que regir la norma legal del día de hoy, dice que la historia clínica debe ser conservada en las instituciones durante 10 años y siempre desde la última vez que ese paciente se atendió. O sea que si el paciente se atiende en el año 2021, por 10 años la historia clínica se tiene que conservar de ese paciente, si no volvió. Si vuelve dentro de 3 años, bueno, a partir de esa fecha son 10 años más. Y de esa manera siempre tiene que respetarse los 10 años. Pasar los 10 años que el paciente no tiene consulta, la institución no tiene obligatoriedad legal de la guarda, ahí la puede descartar. Se hacen unas notas internas donde se deja constancia que pasada la fecha de los pacientes tanto en la atención y se descarta, porque estamos hablando de hasta el día de hoy en muchos lugares de la historia clínica papel, y eso es mucho espacio, mucho lugar de conservación, ¿sí? Entonces eso ya se descarta. La ley dice que por 10 años. Esto también aplica para el hospital, para el consultorio, para un gabinete de enfermería, para un consultorio del médico que atiende de manera privada o cualquier profesional. Bueno, esa planillita que lleva, la ficha que le hace, va a pasarse a ser la historia clínica del paciente y por ende tiene que también estar guardada durante 10 años. Esto también hay que tener en cuenta que... Profe. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Sí, Cintia desde San Luis. Cintia. Sí, Decime. una consulta. La historia clínica digital, ¿cómo la tomamos? ¿Cómo? Porque acá está todo digitalizado. ¿Cuánto tiene de legalidad? Bien. La historia clínica, dame un minuto, que terminó con el papel y pasamos a la digital. Con respecto le estaba diciendo que, por ejemplo, hay instituciones que cierran porque llegaron a la quiebra o lo que sea y se van, y ese paciente va a perder esa documentación. Entonces, la ley dice que la institución, por más que cierre sus puertas y no atienda más, tiene que hacer algo con esa documentación. Entonces, debería contactarse con los pacientes y hacerles la devolución, decirle, señor, estos son sus documentos de historia clínica. Nosotros como sanatorio no tenemos nada más que ver,
cerramos, pero la documentación se le tiene que volver al paciente. ¿Sí? Eso es lo que debería pasar. Ahora, hay instituciones que hoy cierran y de golpe ni te enteraste y después cuando te atendés ya no está más. Bueno, ahí hay una violación a la ley. Eso es con respecto a la inviolabilidad. Y con respecto a lo que hablaba recién Cintia, de la historia clínica digital, hay una ley que habla hoy de la historia clínica informatizada. La ley esta, 26.529 de Derecho del Paciente, búsquenla, leanla, también habla de los formatos digitales. Entonces acá hay que tener en cuenta que aplica también para el formato, porque acá dice la característica de la historia clínica, no solo en formato, sino en inviolabilidad, en la guarda, en el titular de la historia. Eso aplica para las dos, que seas formato papel o formato digital, la ley marca lo mismo. Hay que guardar la historia clínica digital durante 10 años de tiempo. Si el paciente quiere su copia, hay que dársela a las 48 horas. O sea, eso no se modifica porque sea en papel o que sea digital. Una tiene una ventaja por sobre la otra, pero lo que marca la ley es que las dos deben cumplir la misma normativa. O sea, en eso no tiene nada que ver el cambio. Cuando recién se inició el tema de la informatización, había muchas dudas porque para tener informatización hay que tener un sistema, un soporte importante para que no se corte la luz, se pierda la información, se hackee, bueno, todo eso tiene que tener un software que cada vez se van sofisticando más y que no se permite la violación de la documentación y hay un resguardo importante de los pacientes. Entonces, la ley también tiene en cuenta de cómo certificar esa historia clínica. Por ejemplo, en la historia clínica de papel, uno certifica lo que escribe con la firma. En el caso de la informatización, no podemos firmar de manera como uno está habituado con la lapicera, pero lo que se utiliza es una firma digital. Y cuando uno tiene la historia clínica informatizada, la clave que cada uno recibe para poder escribir pasa a ser nuestra firma. Cada uno tiene una clave, y esto es importante, porque muchas veces cuando entra personal nuevo que todavía no le dieron la clave, uno le presta la clave. Sepamos que la clave que estamos prestando es nuestra firma. Es como que nosotros hubiésemos hecho todo lo que se escribió por esa persona y firma con nuestra clave, es como si estaríamos haciéndolo nosotros. Entonces, en ese caso, no se presta, porque esto es una clave, el password es la clave importante que tenemos entre nosotros y tiene que ser personal. El resto, con lo que dice la ley, es exactamente lo mismo. Lo mismo tiempo de guarda, se respeta el derecho del paciente, cuando la pide hay que entregársela, y igual aplica también para este último punto, que es la legitimación de la historia clínica. La legitimación habla de quién puede solicitar una copia de la historia clínica. Esto también aplica tanto para el formato papel como para el formato digital. El paciente puede presentarse y pedir una copia de la historia clínica. El paciente o el representante legal que tenga, los padres si es menor de edad, o la persona que autorice al paciente a pedirla. El cónyuge o la persona que conviva con el paciente en unión de hecho, o sea o no del mismo sexo. Fíjense que esto se sancionó en el año 2009 y ya se hablaba de las convivencias de parejas del mismo sexo. Antes de ese año, en 2009, iba a pedirla a una persona conviviente, siendo el mismo sexo que el paciente, obviamente que no se tenía en cuenta, pues no se aceptaba y demás. Entonces, esta ley vino a poner también, a hacer hincapié en esa situación de la igualdad en cuanto a los derechos, más allá si es del mismo sexo o no, mientras sea cónyuge o sea conviviente, y compruebe que es conviviente, tendrá que ir al juez de paz y demostrar con testigos que convive, ya es suficiente para que solicite la historia clínica. Y en el caso de que sea o no el mismo sexo, pasaría a segundo plano. El médico también tiene derecho a pedir la historia clínica siempre y cuando cuente con la autorización del paciente o del representante legal. No cualquiera puede decir, yo porque soy médico vengo a pedir la historia de alguien. Si el paciente no lo autorizó, no se le puede prestar al paciente, a otro médico ni hacérsela ver. Y obviamente otra persona que sí puede solicitar historia clínica es el juez, porque detrás que venga el juez hay todo un procedimiento, seguramente alguna cuestión legal, y por eso solicita la historia clínica. Ningún juez va a pedir una historia clínica porque sí, si no la pide en el marco de alguna investigación. Bien, y acá saltamos a la otra parte que habla de los registros profesionales. Si esto aplica para todas las profesiones de salud, el tema de registro, cómo registrar, qué registrar, cuándo registrar y las características que tiene un registro.
Acá, en este caso, hablaremos de características y propósitos. Si nos preguntan cuáles son las características que tiene un registro profesional, tendremos que hablar de cómo deben ser. Y ahí entra el tema de que el registro tiene que ser claro, que tiene que ser legible, conciso, actualizado, completo, secuencial, cronológico. ¿Sí? La característica hace referencia a cómo debe ser el registro profesional. Y en el caso del propósito, es para qué se registra. Y acá los adjetivos que van al propósito se utilizan los registros, o los registros se hacen con el fin de comunicación entre servicios, entre profesionales, entre turnos, entre disciplinas. También tienen el propósito de la valoración del estado de los pacientes, la educación. A partir de ahí, de los registros sale el tema de educación de los pacientes, del personal, la investigación. Las historias clínicas donde están consignados los registros del paciente sirven para hacer estudios, investigación de casos. También sirve como documentación legal, o sea, resguardo legal para la institución. También tienen un propósito de auditoría, de control, de ver cómo se están haciendo, qué le falta, qué no le falta. Por ejemplo, las auditorías médicas controlan esas características. Después las auditorías, por ejemplo, de obras sociales, vienen a controlar si se le da la medicación que ellos están enviando para su paciente, para su asociado o su afiliado. Y otro propósito principal que persiguen los registros es la facturación. La facturación que hace referencia a los costos, de sacar cuánto se gasta, en qué se gasta, y a partir de ahí, obviamente, poder generar todo lo que significa facturar a la institución, facturar al privado, facturar a la obra social. O sea, es importante conocer todas las características y propósitos de un registro. En cuanto a propósito, uno hoy podría decir, bueno, ¿por qué se registra ahí? Bueno, para dejar constancia y evitar problemas legales. Que es verdad que eso pasa, pero sería muy triste pensar que únicamente un profesional de la salud registra para evitar problemas legales. Fíjense que tiene un montón de otros propósitos, no solo lo legal. Y en cuanto a la característica, es elemental tener en claro cómo deben ser los registros. Y ahora lo vamos a ver en otra ley, porque el segundo punto de la característica habla de que tiene que ser legible, y esto aplica para todos los profesionales. Si ustedes conocen a algún profesional de la salud que escribe de manera ilegible, bueno, está siendo contrario a la ley, porque hay una ley que dice que todos los registros deben ser legibles. Y entonces, cuando hablamos de ley, tenemos que tener en cuenta que una ley dice que es obligatoria, y quien no cumpla con la ley está contrario a la ley y puede ser pasible de sancionar. Entonces, si la ley dice que tiene que haber, que el registro tiene que ser legible, bien, quien escriba de manera ilegible puede ser pasible de ser sancionado. Ahora vamos a ver ahora qué tipo de sanción se le va a aplicar al que escribe de manera ilegible. Si después se aplica o no es otro tema. Nosotros hoy estamos hablando de qué pasa con el marco legal y que se puede aplicar. Si después se aplica o no, será otro tema. En cuestiones de característica también es importante el tema de la cronología. En muchos profesionales que escriben en una historia clínica, la cronología a veces no está presente. La fecha, la hora, eso es elemental a la hora de, sobre todo de demandas legales, el horario hace la diferencia, ¿sí? Más cuando hay muchos profesionales intervinientes, cuando primero no ponen las horas y alguno la puso, obviamente que la referencia la va a tener principalmente que escribió el horario. Y si no lo puso ninguno, da lugar a que algo se hizo mal y por eso no hay un horario estipulado. Y si hay una demanda que dice a tal hora pasó esto y los profesionales de la salud no ponen horario, genera duda en la demanda. Igual ahora cuando veamos un poquito más adelante lo que es la ley, vamos a ver la diferencia. Los registros y algunos marcos legales que se relacionan con ellos. Esto hace referencia a que la ley dice que hay muchos marcos legales que nos obligan a los profesionales de la salud a escribir, a registrar, y no es solo un capricho de un supervisor, de un jefe o del director de la institución. Hay todo un marco legal que nos obliga a los profesionales a trabajar con los registros. La Constitución Nacional Argentina es un marco legal que se relaciona directamente con el tema registros. Las leyes del ejercicio profesional de todas las profesiones, en uno u otro artículo figura el tema de los registros. La ley 153 de
del año 99, que es la Ley Básica de la Salud, en su reglamentación, que ahora la vamos a describir, hace referencia a cómo deben ser los registros de los profesionales. Después tenemos la Ley 26.529, los derechos del paciente, y acá también habla en historia clínica de cómo deben hacerse los registros y en qué manera. Y por último, están las resoluciones ministeriales de todas las profesiones que, dependiendo de la profesión, en cada una de esa norma reglamentaria hace referencia a los registros de los profesionales. Si habla de la resolución ministerial en cuanto a la parte médica, va a decir en el artículo tanto, en la norma tanto, cómo hay que hacer los registros. Si habla del enfermero también, si habla del instrumentador también. O sea, en las resoluciones ministeriales también está presente el tema de lo que son los registros. El primer punto de marco legal ya lo vimos, la Constitución Nacional. Hay que tener en cuenta el artículo 42, que hace referencia a que tiene que haber una información adecuada y veraz, ¿sí? Y también hace referencia a que hay una libertad de elección y a condiciones de trato equitativo digno. El paciente tiene derecho, en cuestiones de salud y de relación médico-paciente, enfermero-paciente, partera-paciente, de sentirse, tiene que haber una empatía que se dé, y él puede estar de acuerdo o no, y si no lo siente eso, porque estamos hablando de que estoy poniendo en manos de este profesional la confianza sobre mi tratamiento y no estoy de acuerdo, esto no será, tengo también el derecho como paciente de pedir cambio de profesional. ¿Sí? A veces esto, uno podría decir, bueno, en una clínica puede ser, en el hospital es lo que hay, pero no es tan así, ¿eh? Que el hospital no tenga demasiados profesionales no quiere decir que el paciente tenga que aceptar cualquier personal, por más que no se sienta con la confianza necesaria. Se tiene que generar esa buena relación. Y la ley marca de que el paciente tiene derecho a pedir el cambio de profesional porque no siente esta confianza o porque no se dan las condiciones para que él pueda volcar todo. Imagínense en la psicología. Si el paciente no se siente seguro con la psicóloga, no genera confianza, no le va a decir nada. Entonces, por ahí él no tiene la confianza suficiente y pide cambiar profesional. Esto la ley lo marca porque habla también del trato equitativo sobre esta persona, que tiene derecho a cambiar de profesional. Les decía que todas las profesiones tienen en su estructura legal, para que lo busquen y lo vean, un artículo que hace referencia siempre a lo que son los marcos legales en cuestiones de registro. Por ejemplo, acá el ejemplo que está sobre el tema de enfermería, la Ley Nacional de Enfermería, que es la 24.004, y después las leyes de las provincias, las locales, hacen referencia en su reglamentación y puede estar en 1, 2 o 3 ítems debajo, dentro de uno de los artículos, en el caso el artículo 3 de la 24.004, y hace referencia. Acuérdense que la ley es obligatoria. Entonces, para los enfermeros, como para el resto de los profesionales, esta ley los obliga a observar, a evaluar y registrar los signos y síntomas. Esta ley nos obliga a planificar, a preparar, a administrar y registrar la administración de medicamentos. Esta ley nos obliga a realizar el control y registro de los ingresos y egresos. Este punto ténganlo presente los enfermeros, porque a veces la pregunta es, ¿por qué no le hicieron el balance hídrico a un paciente? Y porque el médico no lo indicó. Si lo indica o no es otro tema. La ley de enfermería le obliga al enfermero a realizar el control de ingresos y egresos, más allá que si el médico se lo solicita. ¿Sí? Esto es una cuestión independiente de enfermería. Después, otro punto como ese, obliga a los enfermeros a realizar el registro de la evolución. O sea, hay que dejar constancia de cómo estuvo, qué tiene, qué se le hizo, el paciente si mejoró o no mejoró. Bueno, todo eso es parte de la evolución. O sea, fíjense que hay muchos puntos en esta ley de enfermería que obligan a los enfermeros a dejar registro de su atención. Después está esta ley importante, que yo le hablaba recién, que es la Ley Básica de Salud, que es la Ley 153 del año 99, que hace referencia en su reglamentación en el inciso D. Este es importante porque seguramente habrán escuchado muchas veces que no hay que tachar lo que uno escribe cuando hay un error, hay que salvarlo. Bueno, eso más allá de que siempre se ha dicho, está escrito acá, en este marco legal, que sustenta lo que uno puede llegar a decir, ¿sí? Acá habla de los registros profesionales, que dice que deben estar redactados en forma legible. Esta ley aplica para todos los profesionales. Entonces, no
obliga a todos a escribir de manera legible. Vuelvo a repetir, cuando uno no escribe de manera legible, está en contrario de la ley y merece una sanción. ¿Cuál será la sanción por escribir de manera ilegible? No vamos a ir presos, probablemente. Ahora, lo que puede pasar como sanción es que ante una demanda no se tenga en cuenta lo que escribimos. Y esto sí es importante, porque cuando uno no escribe, da lugar a cualquier cosa ante una demanda. Y si yo escribo de manera ilegible, es lo mismo que no sirve, porque cuando hay una demanda va a saltar a relucir esta situación. No solo que escribí ilegible, sino que no se entiende. Y si no se entiende, las sanciones no se tienen en cuenta lo que se escribió. Otro punto importante de este reglamento, de esta inciso de la reglamentación de esta ley, dice que no hay que dejar espacios en blanco ni alterar el orden de los asientos. O sea, cuando se termina de escribir un texto, hay que finalizarlo con un punto o con una rayita para dar lugar a que ahí terminó lo que escribí. Si uno deja abierto eso, puede dar lugar a que haya agregados. Sí que pueden ser beneficiosos o no, pero esto da lugar a agregados. Y no alterar el orden significa la cronología, ¿sí? Tenemos que hacer una cuestión cronológica. No podemos empezar con un paciente atendiéndolo a las 10 de la noche, seguir a las 10:30, a las 11 y acordarnos algo y volver para atrás, y después a las 10 de la noche empezamos 7 de la tarde. Hay que hacer una salvedad. Entonces la ley dice que no hay que alterar el orden. Y si eso se altera, hay que hacer una salvedad y especificarlo de manera correcta. Si hay errores en la escritura, que puede ser que pase que alguien se equivoca, no hay que tachar, porque el tachar da lugar a que estamos ocultando una información y puede dar lugar a cualquier cosa. Entonces, lo que corresponda en ese error de escritura, hay que salvarlo. Las enmiendas o raspaduras deben ser salvadas. No se utiliza el liquid paper, eso no va más. Entonces, lo que hay que hacer es salvarlas. Se tilda, se traza una línea sobre el texto, se lo tilda y se pone, no corresponde, error, digo o lea Z donde dice tal, sí, siempre salvarlo y firmarlo. No alcanza tampoco con poner digo, tacharlo, sino también que hay que firmarlo. Cuando uno lo firma, hace referencia a que de esa manera uno lo está refrendando. Ahora voy con Acosta, que quiere hacer una preguntita. Estos documentos también deben ser llevados al día, eso dice la ley. Esto también es importante en muchos lados que se escriben, por ejemplo, no se puede dejar por una prescripción de acá a 3-4 días para adelante. ¿Sí? Por ejemplo, yo no puedo hacer indicaciones que el día lunes y que se apliquen el martes, miércoles y jueves. No, tengo que tener esa cuestión presente, porque la ley dice que los documentos deben ser llevados al día. Tienen que estar con la fecha y firmados por quien los realiza o los prescribe. Tiene que haber una aclaración en el nombre, el apellido y el número de matrícula. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, antes se acostumbraba en muchos lados poner las iniciales de una persona, el nombre de pila, que si esa es la firma está todo bien, pero debe aclararse el nombre y apellido de la persona y el número de matrícula. Otra costumbre también que no está buena, que se hace en muchos lugares, es poner un número de legajo, donde trabaja. Eso es una cuestión interna administrativa. Si uno está escribiendo algo, está registrando en base a una cuestión profesional, corresponde poner el nombre completo y apellido y dejar el número de matrícula, porque lo único que nos habilita a los profesionales a ejercer es el número de matrícula. Entonces corresponde poner firma, que puede ser legible o no, no importa, sí corresponde aclararla con nombre, apellido y número de matrícula. El sello, que es otra pregunta que se hace habitualmente, si es obligatorio ponerlo o no. La ley no habla del sello, la ley habla de aclarar el nombre de apellido y poner número de matrícula. Pero imagínense si uno tiene que escribir muchas veces, todo el día, y lo más probable es que se pueda cansar, se olvide y puede dar lugar a que quede incompleto. Entonces el sello lo que hace sirve a hacer una cuestión práctica. Uno lo firma y pone el sello aclaratorio. Pero si no quieren utilizar sellos, recuerden que siempre tienen que aclarar de manera clara el nombre y apellido y el número de la matrícula. Sí, querían hacer una consulta. A ver. Era yo, profe, Sí. cuando usted habla de las enmiendas o raspaduras deben ser salvadas, o sea, ya no se tacha, o sea, se hace una aclaración, decía usted.
por ejemplo, un error, porque muchas veces en el apuro, llegando a poner el nombre de un paciente que no correspondía a la cama. Entonces, no se debe colocar liquid pepper, como dice usted, se debe hacer una línea y se aclara que no corresponde. ¿Así decía usted? Sí, así, o sea, yo lo único que hago es traduzco lo que dice la ley. La ley es la que manda que cuando hay un error y uno se equivoca, o por ejemplo escribe algo en un otro paciente que no corresponde, no se tacha, ni se tira, ni se rompe. Directamente se traza una línea para que se vea lo que se dice abajo y se salva. Se pone error, se pone no corresponde, o se escribe donde dice tal, le hace tal cosa, se pone la aclaración y se lo firma igual, porque el hecho de firmarlo quiere decir que está salvado y firma la persona que lo salvó. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley. Bien. Muchas gracias. Sí. Bueno, después en la ley 26.529, que la vimos recién, da la definición. Entonces, como conclusión, los registros son la base del desarrollo profesional y una herramienta imprescindible para la comunicación dentro del equipo de salud, por tanto necesaria para conseguir el mayor nivel de calidad de la atención del paciente. Los registros son, entonces, la declaración jurada de las prestaciones que cualquier profesional realiza. De esa manera se toman, así como una declaración jurada de datos nuestros filiatorios, y se toma como que de esa manera uno no las puede modificar porque es mi declaración jurada, el tema de registros pasa exactamente lo mismo. El Estado o el marco legal lo va a tomar como una declaración jurada y no va a entender cuando uno escriba algo y diga otra cosa, se queda con lo que está escrito. Si después uno quiere modificarlo y en el texto o en lo verbal dice otra cosa, lo que está escrito es lo que se va a referenciar. Porque la palabra o los dichos se pueden modificar, pero en cuanto a hablando de declaración jurada en sí, escrito, es lo que le va a quedar al paciente. Dos principios del derecho importantes para cuando uno tiene presente el tema de registros. Uno dice que no es atenuante aducir desconocer una ley para no cumplirla. Esto es porque se supone que todos debemos conocer todos los marcos legales vigentes como ciudadanos, y si somos profesionales de la salud, el Estado espera que todos conozcamos los marcos legales que regulan nuestro ejercicio, más la ley, más el tema de los derechos de pacientes, o sea, lo da por sabido. Entonces, no es un atenuante decir, yo no sabía lo que la ley decía, es un agravante, no puedo decirle, la verdad que yo soy enfermero y no sabía que no podía hacer tal cosa. Eso significa desconocer el ejercicio de la profesión. Y otro principio también del derecho importante en cuanto a registro, que ya le hemos hablado, lo que no está escrito no está hecho o no fue hecho. Y esto habría que agregarle, lo que no está escrito de manera específica, ¿sí? Porque uno puede escribir algo incompleto y eso no quiere decir que haya hecho las cosas bien, y después en el pasar del tiempo yo puedo aclarar, decir, bueno, también ese día pasó. No, si no se hizo en tiempo y forma, no se tiene en cuenta. Uno no puede argumentar después, la verdad que tenía poco tiempo o tenía poco espacio donde escribir y por eso lo resumí. No, se supone que cuando uno habla del paciente no puede darse el lujo de resumir los cuidados, porque eso queda escrito y se supone que si después argumentamos 3 hojas más de lo que hicimos, si no se hizo en el momento del cuidado, no tiene sentido. Al médico le pasa lo mismo y a cualquier otro profesional. Tienen que escribir lo que le pasó al paciente. No pueden decir, no, como tenía poco espacio, resumí lo que hice, ¿no? Porque no corresponde. En tanto a las figuras legales que vimos el otro día y que están presentes acá, ¿se acuerdan que la otra vez vimos negligencia, imprudencia y demás? Sí, acá también están presentes, pero cuando uno habla de el tema de registros de información escrita del paciente, la principal figura legal que aparece es la sustracción de pruebas. El diccionario médico legal la define como un delito. Acuérdense que el delito es estar contrario a la ley, no a derecho. Entonces, es un delito que consiste en apartar, separar, ocultar, destruir o inutilizar objetos destinados a servir de prueba. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que toda documentación que yo rompa, tira, la modifique, la corrija o la inutilice y que llegue y que sirva como elemento de prueba,
está considerado un delito. Es un delito de daño que requiere un resultado, o sea que se admite la tentativa. ¿Qué quiere decir esto? Que puede decir, ¿qué pasó? La historia clínica se perdió. La tentativa hace referencia a ¿se perdió o la perdieron? Se supone que como profesionales de la salud y dentro de una institución no se puede perder una historia clínica. Si se perdió, puede llegar a admitirse una tentativa. Qué casualidad, se murió una persona y se perdió la historia clínica, entonces da lugar a que haya una tentativa. ¿Tá? Entonces, esto hay que tenerlo presente. Recordando que esta es la definición del diccionario. Ahora, ¿qué dice el Código Penal en cuanto a la figura esta de sustracción de pruebas? Entra en el capítulo 5, violación de sellos y documentos, en el artículo 255, y ya le da otro tenor a la situación. Habla de que será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el que sustrae, altera, oculta, destruye o inutiliza todo de manera total, parcial o total, objetos destinados a servir de prueba ante autoridad competente. Por ejemplo, vuelvo a repetir, la hoja de enfermería, la hoja de indicaciones médicas, la devolución, alguna parte importante de la historia clínica o toda la historia clínica, ¿sí? Entonces, uno podrá decir, se perdió la historia clínica, o se perdieron las hojas de enfermería, o se perdió la hoja de indicación médica, ¿voy a ir preso? Y a primeras uno podría decir, no voy a ir preso porque se perdió la hoja. Ahora, todo va a depender de la consecuencia que esto genere. Si hay una persona que se murió, que falleció, y justo se perdió la hoja de indicación del día, o la evolución que hizo alguien en ese día, o la historia clínica, y depende de la consecuencia que haya generado, y depende cómo se define esa demanda, podemos llegar a ir presos. Y esto ya se ha visto en muchos juicios donde la enfermería y los médicos están involucrados. Uno de los casos, cualquier cosa después se los comparto, pero un caso que se llevó adelante en un hospital de salud mental en el año 2016, de acá en la ciudad de Buenos Aires, un paciente de salud mental internado en este lugar se electrocutó, tocó unos cables y se generó una lesión en las manos y quedó atendido por el personal de la institución. Se fue complicando, se infectó, entonces lo derivan a otra institución. Y cuando la institución lo recibe, ve un paciente que está muy demejorado, le llama la atención, obviamente tiene que hacer informar a la autoridad que corresponde policial de que esto debe ser investigado. Entonces hacen la investigación, el paciente fallece e interviene después la fiscalía. Y empiezan a buscar la historia clínica se perdió. Esto fue en el 2016, todavía no finalizó, pero a la fecha hay 6 personas que están demandadas y están involucradas en este problema, están implicadas. Son 3 enfermeros, 2 psiquiatras y un psicólogo. Todo porque se perdió historia clínica. La fiscal que investiga argumenta de que está aprobada la acción de manera voluntaria de perder la historia clínica. Esta es la documentación que se altera. Entonces, estas personas pueden llegar a ir presa, como decía el Código Penal, porque se perdió la historia y sí, piensen que se murió una persona. Bien, ¿alguna duda con respecto a... Voy a compartir la pantalla. ¿Alguna duda de lo que es este punto que vimos de los registros? Licenciado. Sí. Buenas tardes, ¿cómo les va? Me habla Camila Sierra. Sí. La consulta es con respecto a lo que es historia clínica digital. No sé si la puedo hacer o usted va a hacer una salvación antes de que uno lo haga, la pregunta. Decime. Bien. ¿Cómo, con el tema de lo que es la historia clínica digital, en mi caso, en la institución donde yo trabajo, soy de la provincia de Córdoba, se ha implementado un sistema que tiene bastantes falencias. Dentro de esas falencias hay una parte de registro de enfermería que no se está volcando ninguno, que es nada más ni nada menos con los ingresos y egresos de los pacientes en una unidad coronaria. Y se ha realizado una carpeta Excel por un supervisor, pero no que está dentro del sistema, y esos datos no están volcados en la historia clínica. ¿Cómo se puede hacer para que eso se modifique? Porque es como usted dice bien, lo que no se escribe
no se puede decir que se hizo, y eso no hay un registro. Y con respecto, cuando usted habla de que uno tiene que firmar las devoluciones, que así siempre ha sido, cuando era en formato papel, en los sistemas, nosotros, en mi ocasión, nos loguean con un número de quill y con una contraseña que es para la cual cada uno individualmente ingresa al sistema. Ese es el registro que tiene cada uno de los profesionales de diferentes áreas para entrar al sistema. Pero no firmamos, o si es una opción dentro de la evolución de enfermería, firmar una vez que uno termina de hacer la evolución, el nombre, más allá que estés logueado, con el nombre y el apellido y con la matrícula de que a uno lo avala. Esa es mi pregunta, porque hay mucha falencia con el sistema digital. Bien. Bueno, a ver, esta última, el tema es que al ser digital uno no puede ir escribiendo, se tiene que manejar todo con el soporte digital. El hecho de que a vos te den una clave, esa pasa a ser tu firma digital. La única persona que puede ingresar con tu nombre sos vos, o sea que la clave tiene que ser personal, no la podés prestar. Entonces, el hecho de que vos ingreses a la computadora y cliques tu password o cliques este número que a vos te han dado y se habilite, ya queda habilitado, porque cuando se impriman las placas que se requieran traducir en papel, o ya queda en el formato digital, que a tal hora escribió el número 25, que es la licenciada Patricia García, o Yamila Sierra en este caso, matrícula tanto. Sí, ya tiene que estar logueado eso, porque esa es la forma de que se garantice de quién es el que abrió con ese logo. La que está logueada sos vos, que sos la licenciada fulana, el nombre tanto y número de matrícula. Eso ya tiene que estar en el tema. O sea, por ese lado no debería haber problema. Pero con el tema me llama anterior, la atención. Sí, con el tema anterior, eso yo lo comprendo y lo entiendo. Con el tema anterior, no es algo que está dentro del sistema que se ha comprado, porque no se pueden realizar los balances. Yo he trabajado en otras instituciones que no había problema, pero el sistema no está acorde a la salud, es un sistema más bien administrativo. Entonces han hecho una carpeta Excel donde cualquier persona sin loguear ni nada, como es una carpeta Excel, puede ingresar datos y incluso esos datos sí se pueden alterar y no hay un registro, ¿se entiende? Sí, se entiende. Bueno, el tema es el siguiente. La ley lo que dice es que cuando se utiliza el soporte digital, tiene que tener el resguardo legal que corresponde y darle seguridad al sistema. Si a vos te ponen porque está incompleto el software, te crean un Excel que lo puede manejar cualquiera y modificar, deja de ser seguro. Entonces, y encima, si está incompleto, donde vos decís, a ver, yo tengo todo para escribir, o sea, a ver, sería así, si uno va a trabajar en un lugar, el sistema me puede decir, o la institución me puede decir, en dónde registrar, en sistema papel, en sistema digital. Ahora, ¿qué poner? Eso sale de mí como profesión, ¿sí? Entonces, si a mí donde estás trabajando vos te dice, mira, acá tenemos un sistema que es el software 25 que se aplica de esta manera, y vos decís, bueno, yo lo utilizo porque acá se trabaja así, pero no me está dejando poner esto, no me está dejando asentar determinados datos, ya está prescrito, porque en algunos sistemas ya vienen escritos ciertas cosas donde uno tiene que tildar nada más, pero vos encontrás que hay cosas que te faltan, porque el paciente tiene otras cuestiones que ahí no me figura y no me da un espacio para yo poner una nota aclaratoria donde el paciente cuando ingresa pasó tal cosa, esa historia clínica está incompleta. Lo que correspondería es, desde cualquiera de las áreas que no tenga permitido completarla, dejar una constancia de decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para modificar esto? Me estás dando en un Excel aparte una hoja de balance para que le escriba. Que si está de manera inviolable, solamente el que le escribe está todo bien. Ahora, si cualquiera me entra y le modifica, ya deja de ser seguro. Entonces, acá el que está en falta es la institución, porque no está dando la seguridad que corresponda a ese formato digital. No debería aplicarse. Ahí lo que está fallando es el software Así como hay software buenos, hay software que son incompletos. Así como tenés hojas de historia clínica de papel donde te dan 4 hojitas y vos decís, yo acá me faltan cosas, bueno, tenés que empezar a escribir de otra manera vos. También corresponde, en muchos lados te dan una hoja de enfermería que tiene 4 renglones para escribir. Y vos decís, a ver, estoy en la terapia intensiva, no me alcanzan 4 renglones. Bueno, es de nosotros también decir, bueno, la verdad que yo no puedo usar
todo lo que yo hago en un turno, en 4 renglones, no lo puedo resumir, pues no corresponde resumir y no me alcanza a dejar la constancia. Necesito que esto se modifique. Y se modificará, eso es lo que debería pasar. Las instituciones que tienen un sistema preestablecido desde el software que tienen para trabajar, tendría que tener todas estas cosas previstas. En algunas te voy a decir que tienen un sistema que tiene un espacio abajo que te da lugar a que vos escribas, porque eso lo hacen porque como puede surgir algo que un paciente le pasó algo y no está ya preestablecido en el sistema, el software, entonces en esa hoja, ese espacio que dice nota o observación, el enfermero, el médico puede escribir algo. Si eso no lo tiene y no te está dando la herramienta para que vos vuelques cosas que pasan en el paciente y está haciendo una historia clínica incompleta. Eso habría que denunciarlo en el lugar, te hablo, ¿no? No ir a la policía, sino denunciar ahí que esto no se está llevando adelante de manera correcta. Está incompleta, no me está dando los espacios para escribir lo que yo corresponde. Cuando no te dan esos espacios, corresponde que yo, profesional, tenga que decir, mirá, no es que yo me voy a adaptar a esto, me están faltando cosas y ustedes tienen que modificar esto. Y lo que agreguen también tiene que ser seguro. Bien, bien, muchísimas gracias. Bien, a ver, María Josefina pregunta si los enfermeros de reciente ingreso que no tienen matrícula, si es legal colocar el número de documento. No, la ley lo que dice es que para ejercer la profesión tiene que tener número de matrícula. No se puede empezar a trabajar con una matrícula en trámite. ¿Sí? Eso es así de fácil. La ley dice que para ingresar a trabajo, para empezar a trabajar o para ejercer la profesión, se debe contar con número de matrícula. El número de documento no tiene nada que ver. Porque lo único que nos permite a los enfermeros ejercer la profesión es el número de matrícula. Si la matrícula está en trámite, no debería la institución tomar a ese enfermero. Darío. Sí, escucho. Soy Carrera. Quizás no, como estoy en viaje, no tomé bien en cuenta. Las abreviaturas en las hojas de enfermería, ¿son legales o no? Sí, las abreviaturas, mira, lo que hoy se está trabajando con el tema de seguridad del paciente, la idea, la tendencia es cada vez más evitar abreviaturas, porque da lugar a confusión. Ahora, ¿se aceptan las abreviaturas? Sí. ¿Cuáles? No todas. Las que se aceptan son aquellas que son abreviaturas ya internacionales, ACB, IAM, HTA de hipertensión arterial, y aquellas que están institucionalizadas. Así como cuando vos compras un libro y en la portada o en la primera hoja te están todas las abreviaturas que vas a encontrar adentro, ahí lo que te está diciendo es que ellos garantizan y aceptan esas abreviaturas que vas a encontrar adentro. Entonces, una institución tiene que decir, a ver, en donde yo trabajo, en mi institución, vamos a tomar las abreviaturas que utiliza todo el personal. ¿Se aceptan o no? Si se aceptan, tienen que pasar por el comité de docencia e investigación y se tienen que institucionalizar. Si eso no sucede y no tiene resguardo legal, porque el día que haya esto salta cuando hay un problema legal. El día que haya un problema legal te van a preguntar qué significa JHS. Así toda la vida vos lo hayas hecho y tus compañeros o donde vos trabajás se hace, si no son reconocidas de manera institucional que diga, no, la institución la reconoce como tal, no tienen sentido y seguramente no tenías en cuenta. Perfecto, gracias. Bien, Silvina pregunta, ¿el report de enfermería es documento legal? El report, todo lo que se escriba, o sea, todo elemento donde quede constancia de un paciente pasa a ser una documentación legal. ¿Por qué? Porque la ley dice, en el caso de los enfermeros, que la historia clínica se conforma con las hojas de enfermería. Ahora, si mañana hay una demanda, el juez va a llevar la historia clínica y toda la documentación donde haya datos de ese paciente. En el report, en el cuadernito de laboratorio, el cuadernito de los pases, el cuadernito de rayo, bueno, todo donde figure el nombre del paciente ese pasa a ser un documento legal. No es que es ajeno, no es que hay dos historias clínicas, una legal y la otra no. Todo donde haya un dato de ese paciente que está generando una demanda pasa a ser un documento legal. Y el report, que uno pone los datos del paciente, quiénes estaban de guardia esa noche o ese día, si el servicio tenía algo pendiente del paciente, bueno, todo donde se escribe un paciente pasa a ser un documento legal. En este caso, el report también. Laura pregunta sobre la digitalización, cuando un registro de enfermería fue copiado por otro profesional.
Y a ver, no sé si te entiendo la pregunta, pero ¿cómo te copiarían? Se supone que cada persona que escribe, otro no puede meterse en mi y copiarme mi registro. Ahora, salvo que tu pregunta venga que si el texto que escribió mi compañera yo lo escriba igual. No sé, por ahí si me amplías la pregunta, Laura, estaría bueno. Hola Alfredo, Sí, ¿me escuchás? sí. Buenas tardes a todos. En realidad la pregunta va dirigida a esto. Adhiriéndome a la falencia esta que comentaba la compañera, te da la opción, por lo menos el sistema digitalizado que usamos nosotros, yo ingreso, como puedo leer las evoluciones de otros compañeros, ingreso a la evolución y con el botón secundario copio como copiar un documento Sí, de cualquier página, sí. ¿sí? Y bueno, se han encontrado dentro de esas falencias esto de dos evoluciones de diferentes personas Claro. iguales. Mirá, en realidad yo te podría decir si es legal o no, y por ahí no es ético. Ahora, si vos pones paciente estable sin novedad, por decirte nomás, yo podría decir, yo copié lo mismo porque mi paciente también estuvo estable sin novedad. Queda medio en el aire eso, ¿me entendés? Depende de lo que hayas puesto. Si vos pusiste en tu evolución que el paciente tuvo un montón de cosas y se supone que si yo copio y lo pego, o le pasó exactamente lo mismo, y habla también de una cuestión profesional mía. Después yo tendré que explicar, primero hay que ver quién lo escribió primero, porque si llega a haber una demanda, tendremos que saber, a ver, ¿cuál de ustedes dos enfermeros el paciente le pasó lo mismo y en qué turno? Después será una cuestión interna. Sí me parece importante denunciar esa situación. Vos, por ejemplo, te encontrás con que tu registro está copiado, lo que vos pusiste, y tendrás que avisarle a tu supervisor, a tu jefe, decir, mira, yo escribí esto y alguien, es más, ya sabés quién es porque está pegado en otro lado, vas a decir, me está copiando el registro. Me parece que éticamente no corresponde y puede dar lugar a un problema legal que haya que después ir a explicarle al juez cuál de los dos tenía razón. Entonces, antes de llegar a eso, si uno lo detecta, lo tiene que hablar. ¿Cuál? Perfecto. Darío pregunta, en el prehospitalario, la historia clínica la realiza el médico y los registros vitales nuestros es informada por él y no lleva firma ni la matrícula del enfermero. Corresponde, la realiza el médico, los registros vitales, bueno, que se haga habitualmente de una manera no quiere decir que esté bien, porque por ejemplo, los datos que vos le podés dar al paciente, al médico, que él te lleva la historia clínica y dice, ¿cuánto tenía de presión? Y vos le digas, mirá, tenía 12,8 y después te encontrás con que el paciente hizo una ACV por hipertensión, él tendrá que responder por qué puso 12,8. Lo más probable es que te diga, bueno, a ver, usted, doctor, se confía en lo que dice el enfermero. Si bien somos un equipo de trabajo, se supone que estas cosas no deberían pasar. Lo que da lugar es que cada uno escriba la parte que hizo, porque si no vos estás escribiendo algo que hizo otra persona, que puede ser de manera, o que si vos te equivocás, la otra persona copia el dato que vos le pasaste de manera errónea, el que va a tener que responder es el otro. En todo caso, en este ejemplo que vos pusiste, el que tiene mayor responsabilidad es el médico, porque él va a decir, ¿usted dónde sacó este dato? Y me lo dijo el enfermero. Bueno, a ver, tendrá que evaluar qué está pasando con el enfermero. Entonces, la mejor manera para evitar estos errores es, cada uno en la historia clínica tiene que tener un espacio. Hay otras historias clínicas en el prehospitalario, pero la historia clínica del prehospitalario, viste que es una ficha, no hay mucho. Entonces, esa ficha tiene espacios. Un espacio para que escriba el enfermero, otro espacio para que escriba el médico. El enfermero por ahí pone los controles signos vitales, lo escribe, pone la medicación que le pasó y después firma. O sea que eso se subsana, me parece, fácilmente y puede dar lugar a evitar conflictos y complicaciones. Un instrumento. Le quiero hacer una preguntita. ¿Quién habla? Mónica. Sí. Usted cuando habla acá, en la última diapo que pasó, cuando habla de violación de sellos, ¿verdad? Sí. Documentos, artículo 2, 5. ¿A qué hace mención, profe? Discúlpeme, justo tomé un poquito de agua, no. Discúlpeme, no, me quedé ahí. Cuando se habla de violación de sellos, que es cuando hay una
cuando se utiliza el sello de otro profesional, eso hace mención, perdón, que... Mira, el artículo del Código Penal tiene ese título y ahí involucra un montón de cosas. Habla de que uno no puede utilizar, arrogarse un título que no tiene. Por ejemplo, un médico no puede poner, según la ley, Alfredo Fuente Garrot, doctor Alfredo Fuente Garrot cuando soy médico. Ese título de doctor, para el cual tengo que tener el doctorado hecho, en el caso de los médicos, y el enfermero que es auxiliar de enfermería no se puede poner enfermero, porque es una titulación que no tiene. ¿Sí? Ese artículo habla de varias cosas. Yo lo que mencioné dentro de ese artículo es el tema de la historia clínica, pero el título también hace referencia a otras cosas. El hecho de utilizar títulos que no son, se dice abuso de títulos y honores, cuando uno se pone un título que no corresponde. O sea, el título de ese artículo habla de muchas cosas. Por eso no te genera duda. Lo que yo único que hablé es de la historia clínica o del registro, pero si vos seguís buscando el artículo, vas a ver que es más completo. Mabel pone, un instrumentador quirúrgico puede escribir en la historia clínica cuando el paciente está en quirófano. Todos los profesionales que intervienen en el tratamiento y el cuidado de la persona pueden escribir en la historia clínica, siempre y cuando tengan que escribir en la tarea que les corresponda hacer. Por ejemplo, el caso tuyo, en el instrumentador quirúrgico, si vos tenés que poner algo de lo que atañe a tu tarea específica de instrumentadora y no tenés dónde escribirlo, lo vas a escribir en la hoja de instrumentación quirúrgica. De hecho, si vos prestás atención a la ley que tienen los instrumentadores quirúrgicos ahora, dice que ustedes son los encargados de llevar adelante el checklist en el intra, en el pre, en el intra y en el postoperatorio. ¿Sí? Eso es un checklist que va dentro de la historia clínica, porque eso es una sugerencia de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, sí podés escribir. Cualquier profesional que intervenga en el tratamiento del paciente puede escribir la historia clínica. En algunos lados tienen una hoja definida, como es la hoja de enfermería. En otros lados tienen la hoja del anestesista, por ejemplo, tiene una hoja donde escribir, que es la del preanestésico, el control de quirófano. Cada uno tiene un espacio. Y si no lo hubiera, no hay una hoja y vos necesitas escribir algo referente a tu profesión, agarrás la hoja de evolución y ahí pones tal hora, cirugía tanto, paciente tanto, instrumentadora tanto, tal hora, y haces la mención. Y firmás. ¿Sí? Pero cualquier profesional puede escribir. Bien. Bueno, vamos a cualquier cosa que tengan dudas, después me escriben o escriben en algún foro de consulta que vamos a abrir para que lo pongan. Quería irme a tratar de hablar sobre, yo les mandé a todos una conclusión del caso del enfermero que subió a la ambulancia. Muchos me escribieron, yo ya les contesté a todos, si no lo pudieron leer, se los recomiendo que lo lean. Pero bueno, en la conclusión hay muchas personas, muchos de ustedes escribieron cosas que están bien, pero algunas cosas les faltaban. Sobre todo lo que les faltó es, a la mayoría, es la actualización. Pusieron, por ejemplo, una norma que ya no está más vigente, fue derogada por otra. Entonces ustedes toman como referencia esta norma y ya se venció hace 10 años, por ejemplo. Siempre que hagan una defensa de lo que ustedes escriban o de lo que ustedes quieren sustentar, tiene que tener vigencia la norma y tienen que decir de acuerdo a tal, no es una opinión. Yo puedo decir, a ver, ¿el enfermero tiene que salir en la ambulancia, sí o no? No, ¿por qué? Y porque no le corresponde. Bueno, esa es una parte de la explicación que uno da, pero tiene que decir, ¿en base a qué? Y en base a qué la ley dice de enfermería, los derechos y obligaciones, tal. Bien, ¿hay alguna otra cosa más que dice que yo como enfermero no pueda salir solo? Porque la ley no dice si puedo subirme o no en la ambulancia solo. Ahora, ¿hay otra norma? Sí la hay, entonces la tendré que buscar y se van a encontrar con esta resolución, la 906 del año 2017, que dice que una ambulancia tiene que tener determinada dotación y la clasifica en 3 principales, en alta complejidad, que puede ser de adulto o neonatal, y pediátrica, y ahí dice, y si ustedes se fijan y leen bien, en ningún momento dice que el chofer tiene que ir con el enfermero. Dice que va el chofer médico-enfermero, que va el chofer médico, el chofer tiene un auxiliar, pero no dice el enfermero, porque tiene que haber otro tipo de profesional. Si después se cumple o no, es otro tema.
Lo que sí tienen que tener en cuenta es qué dice la norma y qué dice lo legal. Y si ustedes lo hacen habitualmente a esto en su lugar de trabajo, porque también me consta que sobre todo en el interior de las provincias, esto se repite porque el enfermero se traslada de 300 kilómetros trasladando pacientes críticos, y sepan que no corresponde. Sepan que si el paciente se complica, ustedes están asumiendo una responsabilidad. Eso por un lado. También les quería aclarar, porque muchos me dijeron, el médico se negó a ir y corresponde sanción para él porque la ley de medicina dice que él tiene que, a requerimiento de la autoridad sanitaria, ante urgencias y catástrofes, tiene que prestar colaboración. Bien, esto es cuando hay alguna catástrofe, una urgencia y la autoridad sanitaria, como lo es ahora el Ministerio de Salud, nos pide colaborar porque pasó algo. El ejemplo que yo les di en el caso era una rutina de un hospital cualquiera. O sea, esto es rutinario, no es una emergencia de una autoridad sanitaria porque explotó algo como el ejemplo que les puse. Cuando explotó la AMIA, toda la autoridad sanitaria dijo, todas las empresas de internación prehospitalaria, de traslado prehospitalario, tienen que ir, nos obligó a colaborar, y ahí uno no se puede negar. Es lo mismo que si uno va transitando por la calle en la ambulancia y de golpe hay un accidentado, tiene la obligación de pararse. Ahora, si uno está en una institución contratado para atender determinado paciente y hay auxilios, no es que este médico tenga que ir, porque él tiene una ley de contrato que respetar. Acá la que no está cumpliendo es la institución, que tiene un sistema de ambulancias para ir a atender a la comunidad y no tiene gente para subir a la ambulancia. Y entonces, ¿qué hace? Lo manda el enfermero. Depende, después lo que dice el médico, estará bien o mal, no corresponde lo que él dice. No, si el enfermero está preparado, eso no tiene nada que ver. Él no va porque su ley, su contrato no le permite. Es lo mismo que así, a mí me contratan para hacer algo, yo no puedo hacer otra cosa, a menos que sea una situación real de urgencia. El médico, si esta situación se ve en la puerta de la clínica o el hospital en la esquina, ahí sí tiene que prestar, porque estamos hablando de una cierta cercanía, pero no salir en la ambulancia cada vez que aparece un auxilio, porque esto es habitual que pase, ¿sí? Entonces el médico no tiene la responsabilidad y el enfermero no debe subir. ¿Cómo hacemos esto para cambiarlo? Bueno, primero conociendo qué corresponden los marcos legales vigentes, qué es lo que dicen. Cuando yo sé que, en el caso del enfermero, doy el ejemplo, si en estos lugares el enfermero sale siempre, corresponde que el enfermero le diga al jefe, porque acá también hay un jefe de enfermería que me obliga a salir, un director médico que me obliga a salir, y ellos saben que no corresponde. Entonces lo que hay que hacer es decir, bueno, mirá, hay que escribir esto, hay que escribir que teniendo en cuenta los marcos legales vigentes, como ser la resolución ministerial 906 del año 17, que dice que en un servicio de emergencia tiene que ir tal tripulación, entonces uno tiene que dejar constancia de que no se está cumpliendo y yo excede a mí, porque yo no quiero asumir la responsabilidad de subirme a una ambulancia y no sé lo que me voy a encontrar. Porque ustedes dicen, pero vamos a una urgencia. El hecho de subirse a la ambulancia ya estamos asumiendo una responsabilidad. Que así nos digan, no, le duele la oreja y te encontrás con un paro cardíaco. Porque esto es una emergencia, uno nunca sabe. Entonces, desde ahí hay que tener en cuenta. La idea es no subirse a la ambulancia. Pero esto se habla previamente, esto no se arregla mañana. Yo les doy un ejemplo de hace 2 a 3 años atrás. En el hospital de Carmen de Patagones, acá en la provincia de Buenos Aires, pasaba lo mismo. Entonces, ¿qué hicieron los enfermeros? Buscaron la resolución, mandaron una nota a la dirección diciendo que hay una resolución que prohíbe subirse en la ambulancia, si no se tiene, toda esta cuestión. Vieron que ahí les di también un instructivo de la provincia de Buenos Aires a nivel nacional, que dice que todo traslado hospitalario tiene que ir con el médico. Es más, dice que encima el médico tiene que ir sentado atrás, cosa que tampoco se cumple, pero ya que suba a la ambulancia, está bien. Pero digo, con esas herramientas, estas personas elevaron a la dirección una nota y argumentaron con este sustento legal. Y encima dijeron, y la ley de enfermería prohíbe esto. Y con todo eso, ¿qué hacemos? Bueno, sí, no, bueno, empezamos a ponerse, se pusieron firmes. Y a partir de ahora pasó lo que alguna de sus compañeras en las reflexiones que pusieron lo explicó. La institución puso gente de horas de guardias pasivas. No estaban de guardia, pero cuando había un traslado aparecía ese médico que estaba de guardia pasiva y venía y hacía el traslado. Una guardia pasiva que se le pagaba. ¿Es más costo? Es más costo, pero bueno, es lo que dice la ley.
Después, si la institución cumple o no, ya será un problema institucional. El tema es que hay que entender que porque se haga, primero, no quiere decir que está bien. Y segundo, el enfermero, el médico, quien sea, no puede asumir el rol de otro profesional, salvo que sea una situación de urgencia del momento. En el hospital, cuando uno va a trabajar y no hay médico, ya no es una urgencia, porque sé que siempre me tengo que subir a la ambulancia porque me mandan a mí. ¿Eso se puede evitar? Sí, tratando de poner un médico. Entonces digo, hay que tener en claro eso. Cuando uno tiene en claro esa situación, las cosas se modifican. ¿Puede cambiar de un día para el otro? Es difícil, pero seguramente va a cambiar. Pero primero hay que arrancar con esto, con algo escrito, de que me están obligando a hacer algo que no corresponde. Y por lo tanto yo me puedo negar, porque yo también puedo argumentar, me duele la espalda, le tengo miedo a la ambulancia, la velocidad me asusta, ¿y qué me van a decir? ¿Que no? No corresponde. Probablemente esto no sea fácil, cueste, pero hay que empezar primero conociendo lo que dice la ley. Y también sabiendo de que si uno se sube en la ambulancia se está exponiendo a que nos pueda pasar cualquier cosa. Les digo más, no es la primera vez que se da vuelta la ambulancia y el enfermero muere, como una colega de Corrientes en el año 2016 que murió, y la ambulancia no tenía el seguro para la enfermera. Tenía el seguro para 2 personas. Este es otro tema que yo lo puse. La ambulancia es la extensión del hospital. Como tal, tiene que tener también los seguros para todos los tripulantes. Tiene que haber un seguro para el chofer, para el médico, para el profesional enfermero o quien otro vaya, para el paciente y para el familiar. Tiene que haber de 4 a 5 seguros. Y muchas veces las ambulancias tienen 2 a 3 seguros. Si tienen esa cantidad, ¿a quién no le van a cubrir el seguro? En este caso, la enfermera no estaba cubierta. La RT tampoco se hizo cargo. La RT le dijo, no, vos tenés que trabajar dentro del hospital. Si vos salías en la ambulancia, problema tuyo. En conclusión, la enfermera murió, nadie le pagó un seguro de vida, nadie se hizo cargo. Estas cosas, digo, lamentablemente suceden o salen a la luz cuando hay cuestiones legales. Si no, no sale. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, me quedan 5 minutos. ¿Alguna pregunta sobre el tema del caso? La ambulancia. Yo quería hacer una consulta. Yo trabajo en una residencia geriátrica del PAMI, donde como son residencias de autoválidos, hay un enfermero por turno. Ha pasado de que hemos tenido que llamar a la ambulancia ante una emergencia y la realidad es que a veces lo tienen que trasladar y el traslado tiene que ser inmediato y las ambulancias nos obligan a que vaya un acompañante. No, es imposible llamar al familiar para que se traslade y que llegue, obviamente. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que ir dentro de la ambulancia, que muchas veces han quedado las guardias al descubierto, más si es el turno noche, porque la enfermera se tiene que ir en la ambulancia. Bien. Bueno, esto que vos decís pasa habitualmente, pero estas cosas se solucionan, o sea, si esto que vos me contás queda acá como en una charla y mañana pasa lo mismo, vamos a tener el mismo problema. Entonces la idea es que mañana esto se hable con las autoridades de la institución y digan, a ver, esto va a pasar, pasó y va a volver a pasar. ¿Cómo lo solucionamos cuando pase de nuevo? Porque vamos a estar en el mismo problema. Esto nos da la ventaja de hablarlo antes. Alguien tiene que ir, la ambulancia te va a decir, mirá, yo necesito que venga alguien de la institución, pero también la institución tiene que decir, está bien, yo no me puedo ir, sino ¿quién se queda? Y ahí tenemos un dilema. Entonces, para evitar esta situación, hablemos mañana. Bueno, a ver a la autoridad de la residencia. Tiene que haber otra persona y por ahí tendrá que haber otra persona que cuando pasen estas situaciones sea la que salga de acompañante. No creo que pongan otro enfermero. Por ahí necesitas una persona X que esté ahí o que esté disponible, que cuando pasa una urgencia se haga presente también y sea la que haga de acompañante. Porque pensá que si vos te vas, también quién se hace cargo de estas personas. También vos como enfermera te sentís, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Hasta vos podrías decidir no ir, porque si al menos ya sabés que el paciente que se va no va solo, está con un profesional que lo lleva, y vos no estás dejando solo a esto. Imagínate si vos te vas y le pasa algo a alguno que se quedó. Digo, esto hay que hablarlo antes. Sí, en una oportunidad pasó que, bueno, vinieron y había que trasladar el paciente, obviamente quedaba sola la residencia, y yo me opuse, obviamente, para no dejar al resto. Entonces la médica me decía de que no lo iba a llevar, entonces agarré la historia clínica, le dije, está bien, le dije, usted fírmeme acá, ¿por qué no lleva al paciente? Y usted se va a hacer responsable de lo que a él le pase.
y la realidad es que lo tuvo que llevar. Porque no es motivo para la médica para que no lleve al paciente. No puede decir, no lo llevé y me demoré y se me murió porque no me querían acompañar nadie. No. Eso también ella tendrá que decir mañana, la empresa tendrá que llamar a la residencia y decir, mirá, que no vuelva a pasar esto. Cuando yo tenga que trasladar a un paciente, necesito que venga alguien de la residencia. ¿Quién mande? No sé, pero digo, de las dos partes está el problema. Pero sí o sí vos te tenés que quedar con los que están acá, no los puedes dejar solos. Porque por un lado vos tenés que quedar tranquila. Me quedo con los que están acá, total, esta persona no se va solita, se está yendo con una médica. La médica tiene el problema de decir, che, ¿qué hago? ¿Qué me lo llevo? Y ella tendrá que llevarlo, no le queda otra. Después tendrá que hacerle la denuncia, la nota al sanatorio, a la residencia, bueno, lo arreglarán de manera administrativa, pero así son las normas. Y para evitar este problema, eso hay que preverlo antes. La próxima vez que haya un traslado, ya sabemos que la llamamos a fulana de tal y se encarga de ir con la familia o hacer de familiar o acompañante o lo que sea. ¿Está? Pero alguien tiene que ir con esa persona. No es 100% estricta la compañía en una ambulancia, pero alguien debería ir. Y eso lo tiene que solucionar el sanatorio, la residencia, no vos, no sería un problema tuyo. ¿Está? Bien, otra consulta, Sí. porque ha pasado que, como saben que es una residencia geriátrica, ha habido gente que se ha accidentado en la calle, caídas, y como saben que es una residencia geriátrica y que hay profesionales, van y golpean la puerta para exigirnos que salgamos a asistir a esta gente que está en la calle. A veces salimos y a veces por ahí no podemos salir. ¿Cómo quedaría legalmente? No estamos obligados a salir. Mirá, eso es relativo, porque si hay vos tenés que preservar la vida de las personas. Si vos estás en una residencia que es un lugar, no estás en una terapia intensiva donde son pacientes críticos. Supone que vos estás en una residencia donde hay pacientes más o menos estables más. Hay una persona que viene porque tuvo un accidente, bueno, así como uno que es profesional debe de asistir, tiene la obligación legal de asistir, por más que estés trabajando, mínimamente salí, porque vos no podés argumentar, no, si yo salía me iban a echar. Es más, probablemente si vos te vas te echen. Pero digo, peor es que vos, este mal menor para evitar un mal mayor, que vos tengas que extralimitarte al irte para evitar algo mayor, ¿sí? Corresponde, ahora, cosa que estés solo, sea a las 2 de la mañana, hoy hablamos de la inseguridad, se junta a otro contexto, pero en condiciones normales, donde saquemos la inseguridad y que realmente hubo un accidente, vos deberías brindar colaboración, o al menos quedarte hasta que venga la ambulancia, llamar a alguien, pero asististe, porque vos por ahí con tu acompañamiento de ese 10, 20 minutos le salvaste una vida a la persona y probablemente te suspendan porque te fuiste. Pero bueno, ese sería el mal menor para evitar el mal mayor que sería la salud de la persona, que se muera, lo que fuere, ¿sí? Muchas gracias. No, nada. Bien. Bueno, lo que vamos a cerrar acá y las dudas que tengan me las mandan de nuevo por el grupo de WhatsApp o vamos a ir abriendo también un foro después de consultas. Tienen actualmente el caso del quirófano, yo lo voy a ver, les voy a hacer también una devolución, pero bueno, la idea es que participemos, ¿sí? La idea es que si les quedan dudas, ahí es el momento de aclararla. El viernes que viene vamos a hablar de un nuevo PowerPoint que se colgó ahora, la parte pericial, y vamos a hablar de este caso, del tema del quirófano. Yo les decía a la mayoría, porque me preguntaron, que el hecho de que sea un caso de otro país también era un detalle a tener en cuenta, que estuvo bueno que se han dado cuenta, porque muchos no se dan cuenta y te contestan algo en base de... Esto quiere decir que hay que leer, así como no hay que hacerle caso a la noticia, porque a veces no dice todo, y si en mi caso que me dan el trabajo práctico en base a una noticia, la respuesta será, bueno, en base al texto pasó tal cosa. Y en el caso de este también lo mismo. Este caso no es en Argentina, entonces es en un país donde puede tener otra modificación, la ley. Acá tenemos una compañera que está estudiando que es de Uruguay, puede ser parecido o no, pero bueno, hay que hacer la salvedad. Lo vamos a trabajar con el marco legal argentino, como si fuese en Argentina, haciendo la salvedad que el caso se dio en otro país, que de hecho el juez que habla en el video, si no le prestaron atención, vuélvanlo a ver, hace referencia de que acá dice en Uruguay es así, cosa que acá en Argentina no es, pero bueno. Bueno, ha sido un gusto otra vez que estemos en contacto y cualquier cosita, ya saben, me escriben
Y bueno, los dejo, que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana.